Bienvenidos a un episodio más de Filosofando sin filtros. Esto es un extra y estoy yo solo, efectivamente. Y quería comenzar con una pregunta. ¿Existen muchas realidades o muchas percepciones de una misma realidad? Y para hablarles en este extra, en mi primer extra, quería conversarles sobre el texto Mirada Inteligente del filósofo español José Antonio Marina, porque él tiene este texto que me tocó leer para el posgrado y la verdad es que habla muchísimo del tema de las percepciones. Él lo comienza con básicamente esta idea. No vemos lo que queremos, estamos condicionados por estímulos. Es decir, que si nosotros tenemos un estímulo, es ahí donde se va a poner nuestra mirada. Y eso hace que nos hagamos muchas preguntas, porque es como, bueno, ya va, yo soy libre de ver lo que yo quiero, o dependo realmente de un estímulo para que mi mirada se vaya hacia allá y a eso yo le centre mi atención. Porque al final, a donde miramos es hacia donde vamos, que lo va desarrollando él poco a poco en el texto. Entonces, bueno, él pasa a esta idea donde dice, nuestro ojo no es inocente, está dirigido por su mirar, en su mirar por nuestros deseos y nuestros proyectos. Y es justamente esa idea. Nosotros ponemos la mira, literalmente como si fuese esto un juego de cacería, hacia donde queremos ir. Y es fundamental saber cuál es nuestro proyecto de vida, porque eso va a determinar cómo interpretamos las cosas que vemos, cómo interpretamos nuestro entorno y cómo entendemos nuestra realidad. Él dice esta frase que me encantó, que es, no hay percepción sin estímulo, pero el estímulo no determina por completo la percepción. En el mejor momento de Arián, vamos a repetir la frase, no hay percepción sin estímulo. Es decir, necesitamos el primer estímulo visual para ver nuestro entorno y de ahí sacar una percepción. Pero después va y dice, el estímulo no determina esa percepción. Hay algo que prende esa chispa, que es el estímulo, pero la percepción va determinada por algo muchísimo más grande que está dentro de nosotros, que es por eso que él la llama la mirada inteligente. Y de hecho, con este tema de si la realidad es una o no, y si la verdad es una o no, Filosofando sin filtros arranca realmente con una conversación de Arián conmigo antes de unas clases del profesor Punceles en la Universidad de Monte Ávila. Más que una conversación, eso fue una discusión que terminó en casi pelea, donde yo erróneamente le decía, pero es que el bien es subjetivo, porque al ladrón le puede parecer bien robar, porque se adapta a las circunstancias que él tiene. Y ni modo, si tiene que robar para sobrevivir, aunque está actuando mal, lo está haciendo por un bien mayor. Y después aprendí que la respuesta de Ariane en ese momento era la verdadera, que es, no, la verdad es la que es, su actuar está mal, pero la percepción de él es que eso está bien. Y es eso, la verdad es una, pero tenemos literal millones de percepciones de cómo interpretar esa realidad. Él incluso, el autor arranca y dice, el mismo campo no es el mismo para un pintor que para un cazador. Y la verdad es que el campo es uno, pero nuestras interpretaciones son las que varían. Y entonces él va y continúa expresando que nosotros completamos aquello que vemos con lo que sabemos. Damos estabilidad a lo que no tiene. Porque el hecho habla de que, por ejemplo, si nosotros rodeamos un árbol para entenderlo por completo, el árbol no lo ves igual desde este punto que desde este punto, pero el árbol sigue siendo el mismo. E incluso si hay un fragmento del árbol que no terminas de ver, tu cerebro se encarga de completarlo para que tengas una idea de qué es. Continúa diciendo, interpretamos los datos dándoles significado. Las letras son líneas, pero la mirada inteligente no quiere descansar en ellas y va más allá. No ve, sino que lee. Y es justamente la reflexión a la que quería llegar en este extra, que es, hay muchas percepciones, pero está en nuestras manos trabajar por ver cómo nuestro cerebro va a trabajar en entender cada una de las percepciones que tenemos de la realidad. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos la capacidad de estudiar, de leer, de conocer personas. Y cada uno de esos momentos es lo que desarrolla nuestra inteligencia y lo que nos va a permitir trabajar en que esa percepción que tenemos de la realidad sea cada vez más acertada y cada vez esté más cerca de lo que es la verdad en sí. Lo que va a definir nuestra inteligencia y nuestro actuar es que nuestra mirada, nuestra percepción y nuestra actividad cotidiana esté dirigida a un proyecto. Que si nosotros trabajamos en ser mejor persona, cada una de las cosas que hagamos en nuestro día a día tiene que estar orientada a ese proyecto. Y al estar orientada a ese proyecto, nuestra percepción de la realidad va a ser cada vez mejor. Cita el autor a Heisenberg en un texto de 1959 que dice, no deberíamos olvidar que lo que observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza determinada por la índole de nuestras preguntas. Tenemos el hábil atrás
El Ávila que tengo yo detrás no es la misma para los que vivimos en Caracas que para los que no. Pero si nos vamos al punto más profundo, el Ávila no era la misma para los indígenas de la que fue, por ejemplo, para Humboldt. Pero el Ávila era el Ávila, y la realidad es que esa montaña existe y está ahí. Pero la interpretación que tenían del Ávila dependían de las preguntas que hacían. Y quería cerrar este corto extra con una reflexión que escribí justamente pensando en esto, que es, hay que saber qué preguntarnos y cómo buscar esa verdad, porque la verdad existe, está ahí siempre, y eso es algo que le voy a agradecer todos los días a la Universidad de Monte Ávila por enseñarme. Nosotros tenemos que buscarla, pero la verdad existe sin importar si nosotros estamos cerca o lejos de ella. Esa verdad que existe en el mundo real más allá de nuestra percepción o interpretación, pero al final no es solo tarea de los académicos llegar a ella. Y esto es algo que muchas veces damos por sentado, que los científicos son los que tienen que tener descubrimientos. Y no, nosotros en nuestro día a día también podemos tenerlos. Y de hecho es tarea de todo aquel que sea tan curioso como son sus ojos. Porque si José Antonio Marina dice que nuestros ojos dependen de los estímulos, nuestros ojos son el órgano más curioso que tenemos. Porque con cada mínima estimulación va a voltear a ver algo. Y nosotros debemos ser incluso más curiosos que nuestros ojos para descubrir la realidad. Y por eso es que en Filosofando sin Filtros decimos que básicamente todos podemos filosofar. Porque todos tenemos la capacidad de pensar y reflexionar, siempre y cuando tengamos una sed y un amor insaciable por la verdad y por el saber. Nos vemos en la próxima.